Buenos días a todos, a todas. Estamos aguardando unos minutitos para que se terminen de sumar los que se inscribieron. Eh, Mientras tanto, les vamos contando de qué se va a tratar, cómo vamos a ir mostrando el contenido que tenemos en la agenda. La idea es que, la modalidad que elegimos, que tiene más que ver con un webinar que un taller de mayor interactividad, tiene que ver con la cantidad de inscriptos que tenemos, que superaría, digamos, lo que podría ser un taller interactivo para que sea una reunión que realmente sirva y que puedan llevarse respuestas y todo lo que necesitan. Por lo tanto, decidimos hacer esta modalidad más de seminario y la idea es que les vayamos contando en distintos bloques, luego les vamos a dar mayor especificidad respecto a qué vamos a ver en estos 4 bloques que nos esperan por delante, y que ustedes puedan ir haciendo preguntas al finalizar cada uno de los bloques, eh, y aquellas preguntas que no lleguemos a responder, sí o sí las vamos a enviar por mail a todos los que están inscritos. Les comentamos que en esta oportunidad estamos dando el segundo seminario del año. El primero fue en el mes de abril, este es el segundo. Tuvimos más o menos unos 1.600 inscriptos. Generalmente, bueno, hay muchas más inscripciones que los asistentes, en definitiva, pero bueno, esperamos que se vayan nutriendo y que vayan llegando poco a poco a lo largo del seminario más interesados. Sabemos que este es un tema bastante particular y bastante novedoso para algunas disciplinas más que para otras, y lo que queremos es que estemos lo más posible en la misma página para poder ir avanzando en el conocimiento que necesitamos adquirir, porque no es novedoso solamente para CONICET, es novedoso para la región, es novedoso también para inclusive para Europa y Estados Unidos, quienes nos ven, al repositorio de CONICET, sobre todo desde Europa. eh, Hemos recibido distintos comentarios respecto a cómo hemos resuelto varias cosas en el repositorio de datos de investigación, que ya les iremos contando. Por eso también nuestra intención es transmitir cuáles fueron las decisiones que tomamos para poder resolver por un lado, esta obligación que tenemos de compartir los datos de investigación. Por el otro, tiene que ver con acercar y acortar la brecha del conocimiento, que también es muy necesario. Bueno, dicho esto, y ya habiendo, no sé cuántos inscriptos tenemos ya, cuántos participantes tenemos. 345. Bien, somos 345, vamos a empezar porque tenemos 2 horas por delante que las vamos a querer exprimir. Me presento, ahora sí, mi nombre es Lorena Carlino. Soy la directora de procesos de la Gerencia de Organización y Sistemas en CONICET. En el área de procesos tenemos incluida, digamos, la gestión del repositorio desde hace ya 10 años. El año que viene cumplimos 10 años, así que estamos ahí llegando. Este es el mes que cumplimos los 9 años de existencia. Así que bueno, estamos muy orgullosos de todo el avance que hemos hecho. También están participando de este seminario. A mi izquierda está Karen Rolón, ella es parte de la oficina técnica del repositorio. Eh, Ella está atendiendo fuertemente y es responsable de lo que es la mesa de ayuda también, la etiquetera,
y tiene a cargo también todo lo que es la gestión de la red federal de curadores, que ya alguna cosita les vamos a comentar. Por allá un poquito más lejos está Lourdes Erazo. Lourdes también tiene a cargo la parte de análisis de datos y la parte también de investigación e innovación. Así que acá ven solo una parte del equipo. Tras bambalinas, digamos, están tres personas más. Estefanía Sanz, que es responsable de la parte técnica. Está Martina Cardoso, que se encarga de toda la parte de comunicaciones y va a estar contestándoles, está moderando ahí por detrás los comentarios que puedan llegar a ir haciendo dentro de esta capacitación. Y también está Belén Iglesias, que ya se encarga de la parte de calidad, la parte de lo que es la postpublicación, y está atenta a que todo se vea bien en el sitio web del repositorio. Todos en el repositorio también tenemos como tarea principal la curatoría. Eso es un tema que nos atraviesa a todos y es de lo que más nos hacemos cargo, digamos, como tarea principal de la oficina técnica. Bueno, dicho esto, les damos la bienvenida a todos, a todas, al segundo seminario del taller de capacitación de datos de investigación. Si querés ya avanzamos soy yo la que Bien. Bueno, decirles que nos están acompañando como participantes, tenemos una audiencia bastante diversa, nutrida, investigadores, hay becarios, hay personal de apoyo a la investigación, están también aquellos que forman parte de la red federal del repositorio, algunos participando en segunda oportunidad, otros por primera vez para conocer más acerca de los datos de investigación. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. La idea es que interactuemos, ustedes pueden ir dejando las preguntas que van a ser respondidas al finalizar cada bloque. Vamos a hacer un espacio luego de la finalización de los bloques principales y ahí vamos a ir respondiendo. Lo que no lleguemos a responder será enviado por mail. Como les decía, los contenidos están organizados en 4 bloques, ahora les voy a comentar cuáles son estos contenidos, y todo lo que estamos hoy compartiendo con ustedes, el taller en general va a quedar grabado. Vamos a compartirles los recursos que tenemos, que son manuales o guías, ¿sí? Que aclaran aún más, que detallan aún más todo lo que podamos hoy comentarles en este seminario. Hay tutoriales también con ejemplos, hay tutoriales también que aclaran mucho más acerca de cómo autoarchivar en Sigiva, de qué son y qué no son los datos de investigación. Son como 6 o 7 tutoriales disponibles en YouTube en abierto, accesibles para todos. No duran más de 4 minutos, entre 3 y 4 minutos, pero son bastante interesantes y detallados. Y por último, sí decirles que al finalizar el taller vamos a enviar una encuesta de satisfacción. Nos interesa sobremanera saber qué opinan de lo que les contamos, qué más necesitan saber, si cumplimos con la satisfacción o se van satisfechos del taller, si faltó algo más, porque eso va a hacer que mejoremos en los siguientes talleres que vamos a ir dando. Contarles que este año hicimos un programa de 3 momentos, en distintos momentos del año, el mismo taller para que todos tengan la oportunidad de participar. Abril fue el primero, ahora es el segundo y en diciembre vamos a hacer el último de esta saga en este programa de capacitación. El último va a tratar, sí, todos los mismos tratan de la misma temática, porque necesitábamos, como les decía anteriormente, estar todos en la misma página y eso hace que se sumen todos los posibles en los distintos momentos del año.
Primer bloque que vamos a mostrar, bueno, un poco se trata de esto que estoy comentando. Vamos a comentarles un poco cuál es el background que rodea el repositorio de datos, ¿sí? El por qué tuvimos que crearlo, el para qué y el qué hace, qué pueden depositar en este repositorio, ¿sí? Segundo bloque se va a tratar específicamente de qué son y qué no son los datos de investigación. ¿Sí? Sus características, las tipologías y algunos ejemplos por disciplina. No podemos abarcar todas. Traemos las que son bastante más representativas y que pueden resolver a otras disciplinas también. Tercer bloque, vamos a hablar del autoarchivo en Sigema, de cómo van a obtener un handle o un DOI, sí es lo mismo. Nosotros estamos suscritos a lo que es handle, que es exactamente lo mismo que un DOI, que es un identificador persistente, ¿sí? Es como el DNI de un objeto digital, ¿ok? Pero es exactamente lo mismo handle como DOI. Vamos a hablar del ciclo de publicación, de cómo se autoarchiva en el banco de datos y cómo se obtiene finalmente este DOI, que es una de las exigencias que algunas editoriales tienen. Y por último, el último bloque, vamos a hablar de cómo reutilizar y de cómo citar datos de investigación, ¿sí? Acerca de las licencias de uso y cuáles son las ventajas de reutilizar y citar. ¿Bien? Ahora sí, comentarles un poco acerca del contexto en el que gira o que vive, ¿sí? El repositorio de datos. En principio, hablar un poco en general de lo que es esto de CONICET Digital, que ya lleva 10 años. Eh, lo estamos graficando de esta manera porque con el correr del tiempo hemos, digamos, construido, desarrollado un sistema, ¿sí? Que es justamente CONICET Digital, donde orbitan distintos repositorios o colecciones. La primera y principal, que es el repositorio de producción científica tecnológica, que hoy supera ampliamente los 200.000 registros, estamos cerca de los 240.000 registros. Es el repositorio institucional más grande de Argentina. Está tercero entre los de la región, pero más allá de la cantidad, tiene mucho que ver con, por supuesto, la calidad y con la novedad, ¿no? De la producción disponible en su mayoría, porque el 70% de esta producción está disponible en acceso abierto. Allí se encuentran alojados los artículos, las tesis, los libros, los capítulos, los eventos publicados, producto de todos ustedes, disponibles para el mundo. Lo que es posible que esté disponible, como siempre aclaramos que lo primero que hacemos es considerar, obviamente, las políticas editoriales. Eh, por otro lado, justamente tenemos el repositorio de los científicos notables de Argentina. Hace unos años atrás lo que hicimos fue, decidimos reunir aquel material de José Leloir y Eugenia Sacerdote de Lustig, en primer lugar, luego van a ir sumándose otros notables, donde reunimos y conservamos, preservamos y ponemos a disposición del mundo el material producido por estos tres notables científicos argentinos. Tenemos más de 400 registros, artículos, tesis, cuadernos de laboratorio, objetos en 3D, cartas, grabaciones sonoras, entrevistas, muy nutrido, muy diversa el material que hemos alojado y que con la colaboración del Instituto Leloir, de la Fundación Jusey y de la familia sacerdote de Lustig, hemos podido acopiar y hemos podido poner disponible material que lamentablemente hasta entonces, hace 2 años, no estaba disponible para el mundo. Y por último, hemos desarrollado el repositorio para depositar conjuntos de datos de investigación. Hoy tenemos más de 1.500 registros de todas las disciplinas. Eh, y bueno, y viene creciendo lentamente, lentamente, y es un poco también, esta lentitud tiene que ver con un cambio cultural que estamos, digamos, tratando de ir acompañando, ¿sí? Pero sí es importante que consideren que
el depósito de los datos de investigación tiene la misma obligatoriedad que el depósito de la producción científica, tal lo expresa la Ley 26899, a la cual ahora me voy a referir. Y por último, presentarles la colección que hace poquito hemos subido dentro de lo que es el repositorio de producción científica. Hemos subido también todos los documentales producidos por CONICET Documental, programas, series que están disponibles también para su visualización desde el repositorio. Así que también los invitamos a consultar. En ese QR pueden escanearlo, pueden tener acceso a todos estos links para poder visitar todo lo que hemos desarrollado y mantenemos diariamente desde la Oficina Técnica y la Red Federal de Curadores. Bueno, ¿para qué y por qué necesitamos construir un repositorio de datos de investigación? Como les decíamos, teníamos que dar cumplimiento normativo a la Ley 26899 y a su resolución 753/16. Por supuesto que lo estamos haciendo de manera progresiva, no estamos comunicando esto como la obligatoriedad, porque lo estamos tratando de ir asumiendo y asimilando entre todos para que se pueda ir captando, pero esto sí significa, esto sí tiene que ver con que en el corto plazo, mediano plazo, los datos de investigación también van a ser obligatorios y van a tener que formar parte del banco de datos de SIGEVA. Porque el camino hacia el repositorio, que es la obligatoriedad que está enmarcada dentro de esta ley, el camino es desde SIGEVA hacia el repositorio, ¿sí? Por otro lado, sí decirles que, bueno, tanto como organismo, como ustedes, como investigadores y miembros de la comunidad científica en general, cuyo financiamiento son fondos públicos, estamos obligados a, por un lado nosotros, desde lo que es el organismo, a desarrollar y mantener una plataforma para que ustedes puedan depositar tanto la producción científica como los datos de investigación. Esto está en el artículo 2 y en el artículo 5 de la ley. Nosotros también hemos actualizado las políticas del repositorio para que considere en esas políticas todos los criterios y las directrices necesarias para abordar el tema de los datos de investigación. La segunda versión de las políticas también está disponible en el repositorio y cuando compartamos esta presentación también van a poder acceder directamente desde aquí. Por otro lado, también la exigencia de tener esta plataforma disponible para todos tiene que ver con una exigencia de las editoriales, donde en muchos casos se solicita por parte de la comunidad científica, o sea, ustedes nos solicitan a nosotros dónde pueden localizar sus datos de investigación porque las editoriales lo exigen para la publicación de la producción. Y por lo tanto, esta es la solución que hemos ofrecido. Luego vamos a ver, pero rápidamente sepan que cuando ustedes depositan en el banco de datos de SIGEVA, si ustedes tienen algún tipo de urgencia para que la editorial obtenga rápidamente el handle o el DOI, como les comentaba antes, nos lo pueden pedir y a lo sumo en 48 horas ya está disponible el ítem, el conjunto de datos estará disponible en el repositorio. Por último, otro motivo por el cual hemos desarrollado esta plataforma es la necesidad de reutilización y de acortar la brecha de acceso al conocimiento, como les decía antes. La idea es optimizar los tiempos y los recursos, ¿sí? Debido a la posibilidad de reutilizar los datos de investigación. Estos son los 4 motivos, grandes motivos, hay otros tantos motivos también, pero es lo que para nosotros es fundamental que ustedes conozcan, ¿sí? Estos son los 4 motivos que definen y nos motivaron, obviamente, a desarrollar esta plataforma. Bien, hoy cómo está el repositorio con los datos de investigación, y esta un poco es la evolución, digamos, en el tiempo. Tuvimos en su lanzamiento el primer año 851 de datos disponibles en el repositorio. En el año 2023 completo hemos tenido 1.394 registros,
y lo que va del año, o sea, en estos últimos 6 meses, 6, 7 meses, hemos tenido hasta hoy 1036 ítems en el banco de datos. No significa que estén publicados en el repositorio de datos. Pues van a ver de qué se trata este ciclo de publicación, pero sí tengan en cuenta que mucho de lo que se autoarchiva en sigilo como datos de investigación no son datos de investigación. ¿Sí? Acá hemos mostrado, digamos, el impacto que tuvo la reactividad que tuvieron ustedes, digamos, del otro lado, en lo que es el autoarchivo en el banco de datos, que luego esto termina, fíjense, este es el volumen que han tenido a lo largo del tiempo, eh, que bueno, hoy tenemos 1.400 set de datos disponibles en el banco de datos, significa que mucho de lo que ha sido depositado ha tenido determinadas cosas, características o dificultades que no corresponden a un set de datos. Así que por eso también uno de los bloques temáticos que estamos comentando dentro de un ratito, que vamos a hablar dentro de un ratito, tiene que ver con esto mismo que son y que no son datos de investigación. Bien, esta es la distribución de los datos de investigación en cuanto a áreas de conocimiento y disciplinas. Fíjense que casi el 50% corresponde a ciencias naturales y exactas. En segundo lugar se encuentran lo que son ciencias sociales, ¿sí? Y luego se distribuye entre el resto de las áreas de conocimiento. Apuro un poquito, la distribución de el tipo de acceso que hoy tienen los set de datos, más de la mitad corresponde a acceso abierto. Luego tenemos un porcentaje bastante alto de acceso restringido. El acceso restringido es que el set de datos va a permanecer permanentemente cerrado. Luego les vamos a explicar un poquito más acerca de esto. Y hay un 10% que corresponde a set de datos embargados, significa que por un tiempo van a estar cerrados y luego automáticamente se abren y quedan disponibles en acceso abierto. Bien, ahora sí les cedo la voz, la palabra a Lourdes para que les cuente ella un poquito más acerca de qué son y qué no son los datos. Luego de este bloque es que abrimos el espacio para las preguntas. Bien, buenos días a todos y a todas las presentes. En este bloque vamos a contar la definición, conjunto de datos de investigación, brindando una serie de características y ejemplos de los mismos, y en contrapartida lo que no consideramos conjuntos de datos. De esta manera podemos definir a los conjuntos de datos como toda aquella información recolectada, observada o creada con el propósito de generar resultados de investigación originales. De esta manera, todo aquel conjunto de transacciones, registros, observaciones, entrevistas o encuestas que se hayan generado en un estudio o investigación particular van a generar o producir conjuntos de datos de investigación. De la misma manera, se los considera el material factual comúnmente aceptado por la comunidad científica como necesario para validar los descubrimientos de esa investigación o estudio en sí. En contrapartida, no se consideran conjuntos de datos de investigación a todas aquellas conclusiones o resultados obtenidos a partir del procesamiento o análisis interpretativo de los datos. Es decir, los artículos científicos, los libros, los capítulos de libros, eventos, tesis, informes técnicos o cualquier otro tipo de documento administrativo no se consideran conjuntos de datos, sino que son producciones generadas a partir de un conjunto de datos. Van a ver en el apartado de autoarchivo que existe un campo específico dentro del formulario que permite generar esta vinculación. De todas maneras, en el banco de datos de SIGEVA hay apartados específicos para autoarchivar cada una de estas producciones y así garantizar que estén disponibles posteriormente en el repositorio. Por otro lado, la información de contexto es muy importante en los conjuntos de datos, ya que va a dar cuenta cómo fueron recolectados, observados o creados los mismos. Así, si tenemos adjuntos como gráficos, esquemas, cuadros o figuras, deben ir acompañados de su información de origen, porque estos gráficos son generados, son una interpretación de un conjunto de datos y deben ir acompañados entre sí. Para ejemplificar, los gráficos que mostramos recientemente sobre la distribución por área temática o acceso de los conjuntos de datos
deben ir acompañados de los datos en sí mismos, es decir, las cantidades exactas, cómo fueron esquematizadas, cuáles fueron las fuentes de las cuales se obtuvieron, para que así estén lo más completos y exactos posible. Así, relacionado a esto, vamos a mencionar una serie de características de cómo deben estar constituidos los conjuntos de datos para que sea posible su conservación, su reutilización y localización, asegurando la calidad e integridad de los mismos. De esta manera, los datos que constituyen un conjunto deben ser precisos, ser lo más exactos y descriptivos posibles, deben ser relevantes, realizar un aporte novedoso al campo disciplinar o área de conocimiento, tienen que ser completos, y esto está relacionado con la información de contexto que mencionábamos antes. Tienen que contener toda la información y las variables necesarias para que sea posible su comprensión o análisis por parte del usuario que quiera reutilizar esos datos. Asimismo, tiene que ser la última versión obtenida o recolectada o creada de esos datos. Tienen que ser consistentes, ser lo más representativos y coherentes entre sí. Tienen que ser legibles para estar estructuradas de cierta forma que sea posible su comprensión para el usuario o para otro miembro de la comunidad científica. Tienen que tener un volumen suficiente para que el análisis que se haga de los mismos sea una muestra representativa de la investigación. Asimismo, tienen que estar accesibles, y en este caso está relacionado con los formatos. Los formatos tienen que garantizar la reutilización y la preservación de los datos. Los formatos son la extensión de los archivos que estén adjuntos en este conjunto. Y por último, y no menos importante, los datos que tengan información sensible y o personal de un sujeto o grupo de sujetos deben estar anonimizados. Este punto lo vamos a profundizar ahora en breve. A continuación, vamos a mencionarles una serie de observaciones que hemos relevado por parte del equipo de la oficina técnica a la hora de procesar los conjuntos de datos que nos llegan, autoarchivados en Sigeva, para su posterior publicación en el repositorio de datos. Vale aclarar que cuando nosotras detectamos algún tipo de estas características en la conformación de un conjunto de datos, nos ponemos en contacto con el grupo de autoría, vía correo electrónico. Esto lo hacemos con el objetivo de generarles estas sugerencias para que mejoren la calidad de su conjunto de datos, con el objetivo de que tenga mayor visibilidad y mayor impacto en la comunidad científica, garantizando así una mayor posibilidad de citación y bueno, de visibilidad de la investigación, ¿no? En principio, uno de los motivos por los cuales más nos comunicamos es por el título no descriptivo. El título es uno de los elementos claves y más importantes en el conjunto de datos, porque debe representar el contenido del mismo de una manera clara y concisa, indicando también cuál es el alcance y propósito de este conjunto de datos. Hacemos principal hincapié en esto porque el título es la ventana hacia la investigación que se haya realizado o el estudio que se haya realizado, y principalmente porque el conjunto de datos no solo es visible dentro del repositorio de datos CONICET, sino que también es indexado por otras bases de datos y por otros buscadores, como por ejemplo Google Dataset Search, que es específico de datos de investigación, Base, Tacitar, entre otros. Entonces, el tener un título que sea lo más completo y lo más descriptivo posible garantiza el aumento de la visibilidad y del reconocimiento del grupo de autoría y la investigación realizada. Así, cuando detectamos algún tipo de título genérico, como los que presentamos en la diapositiva, nos ponemos en contacto con los autores realizándole estas sugerencias. Van a ver de un lado y de otro cómo cambia el impacto que tiene el título, indicando el contenido de la investigación. Otro de los motivos principales por los cuales nos comunicamos es por la anonimización incompleta. Como mencionábamos anteriormente, según la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales, todo archivo adjunto que contenga información sensible y o personal que permita la identificación de un sujeto o grupo de sujetos que hayan participado en ese conjunto de datos, tiene que estar anonimizada para resguardar la privacidad y la integridad de esas personas. Seleccionar el tipo de acceso y licencia para el documento, como así también realizar la anonimización correspondiente, es responsabilidad del grupo de autoría.
van a ver que en la página web del repositorio de datos, en la sección de noticias, tenemos una nota bastante exhaustiva donde mencionamos una serie de herramientas de anonimización disponibles con sus características principales. De todas maneras, mis compañeras van a estar compartiendo esta nota mediante el chat de YouTube para que puedan acceder. Y de todas formas, una vez terminada esta capacitación, vamos a estar enviando por mail un documento que contenga todos los materiales que mencionamos a lo largo de este encuentro. Otro de los motivos es el tema de los formatos o extensiones de archivos no reutilizables. Si bien los formatos pueden variar dependiendo del área de conocimiento o del estudio que se haya realizado, lo que todos deben tener en común a la hora de autoarchivar un conjunto de datos es que deben promover la transparencia, la accesibilidad y la reutilización de esos datos de investigación, cumpliendo con ciertos estándares abiertos. Es decir, que los formatos deben ser editables y permitir la reutilización de esos datos. En la diapositiva mencionamos algunos que son los más comunes en varias disciplinas del conocimiento y que van a ver que abundan o que son bastante frecuentes dentro de los conjuntos de datos que tenemos depositados. Y en rojo van a ver aquellos que no se recomiendan por cuestiones de reutilización y por políticas de ciberseguridad. En el caso de los archivos ejecutables, .exe, por políticas de ciberseguridad, por si tienen algún virus o malware que pueda perjudicar a los sistemas que los ejecuten, no se recomienda autoarchivarlos dentro del banco de datos de SIGEVA. También en el repositorio de datos tenemos una nota explicando los tipos de formatos más comunes utilizados por áreas de conocimiento. Mis compañeras lo van a compartir en el chat de YouTube, de todas formas también se los vamos a hacer llegar después de este encuentro. Por último, hemos visto algunos casos que algunos conjuntos de datos tienen como único archivo adjunto una captura de pantalla de ese mismo conjunto depositado en otro repositorio. Vale aclarar que un conjunto de datos puede estar autoarchivado en más de un repositorio de datos, pero en el banco de datos de SIGEVA deben estar los adjuntos correspondientes a ese conjunto. También van a ver, que va a explicar mi compañera ahora en breve, que dentro del formulario del banco de datos hay un campo específico que permite vincular a otros repositorios con el repositorio de datos CONICET. Pero a la hora de autoarchivar, se deben autoarchivar los adjuntos correspondientes. Como mencionábamos recién, desde el repositorio, cuando vemos alguna de estas características, nos ponemos en contacto con los autores a través de correo electrónico. Ese correo electrónico nosotros lo tomamos de lo que está declarado tanto en SIGEVA como en SIGER. Por tal motivo, le solicitamos que estos datos se encuentren actualizados, principalmente del correo electrónico, ya que es nuestra principal vía de contacto. Aclaramos esto porque muchas veces sucede que la publicación de un conjunto de datos en el repositorio se ralentiza un poco más de lo necesario debido a una demora en la comunicación y la respuesta desde nuestra parte con el grupo de autoría. Asimismo, si tienen datos de investigación autoarchivados en SIGEVA, les pedimos que revisen periódicamente su correo para ver si tal vez hay algún tipo de comunicación de nuestra parte y así proceder con una publicación más rápida del conjunto de datos. Bien, a continuación, de una forma breve, vamos a presentar una serie de ejemplos de conjuntos de datos de investigación por área temática. Esto es para ejemplificar que todas las áreas de conocimiento pueden autoarchivar datos de investigación en SIGEVA. Obviamente cada una puede tener sus ciertas particularidades según el estudio o investigación que hayan realizado, pero de todas maneras vamos a compartir algunos a modo de guía sobre cómo podrían estar conformados los conjuntos de datos. De todas maneras, los y las invitamos a navegar la colección del repositorio de datos CONICET para que puedan entrar y para que puedan buscar los datos según su tema de interés o área disciplinar. De la misma manera, si quieren ver más en profundidad la conformación de conjuntos de datos en disciplinas como arqueología, historia, filosofía o geología, tenemos un video tutorial, que es el que ven en pantalla, que es qué es y qué no es un set de datos de investigación, que está disponible en nuestro canal de YouTube de CONICET Digital, en la página web del repositorio de datos, y de todas formas se lo haremos llegar una vez finalizado el encuentro. Bien, por una cuestión de tiempos,
espero que sea bien. Por una cuestión de tiempos, vamos a compartir solamente 3 de las 6 áreas de conocimiento. De todas formas, los invitamos, una vez terminada la capacitación, a que puedan entrar a ver los ejemplos siguientes, como así también navegar para ver el resto de conjuntos que están publicados en el reto. En líneas generales, todos los conjuntos de datos van a tener los mismos metadatos, como el título, los autores, la fecha que fue depositada en el repositorio, la fecha de recolección o de creación de los datos, los campos de descripción, que son muy importantes y que deben contener la información de contexto de ese conjunto, los archivos adjuntos y el campo de publicaciones relacionadas. Aquí es donde van a estar depositados todos aquellos artículos, libros, capítulos u otro tipo de documentos que hayan sido creados o generados a partir de este conjunto de datos. Este ejemplo particular es del área de las ciencias agrícolas, donde el objetivo principal, según indica el grupo de autoría, es identificar la presencia de este parásito en músculos de jabalíes en Argentina. Como verán, dan una descripción detallada de los músculos de los cuales se obtuvieron estas muestras, cuál es la población de jabalíes, cuáles fueron los resultados que obtuvieron a partir de este análisis. Así también indican cuál es la metodología que utilizaron para generar el análisis de estas muestras, como así también la metodología implementada. Y en este breve párrafo van a ver que hacen una descripción de una justificación de por qué creyeron necesario realizar este análisis en sí. Como ven, contiene un único archivo adjunto, que es un Excel, que se encuentra en acceso restringido, que es, como comentaba Lorena, que no se puede acceder al archivo en sí mismo, sino que para poder acceder o solicitar el permiso, se debe consultar al grupo de autoría mediante este formulario de consulta. Una vez completado, se puede enviar y le llegará la solicitud al grupo de autoría, quienes son los que van a decidir si desean compartir o no con el usuario solicitante. Otro ejemplo que les vamos a mostrar hoy es este conjunto de datos del área de Ciencias Naturales y Exactas, que es una campaña binacional de Argentina a Chile realizada en el canal del Beagle. Van a ver que en el repositorio hay varios conjuntos de datos de esta campaña realizados, cada uno mediante analizando un análisis particular de la campaña, pero en sí todos van a tener la misma estructura, que como ven es bastante completa y bastante descriptiva, y van a tener localización geográfica. De esta manera se visualiza una vez publicado el conjunto. De todas formas, más datos sobre la localización geográfica lo vamos a analizar en el bloque siguiente. En este campo, los autores indican cuál es el objetivo de la campaña, hacen una breve descripción de la misma, de dónde fue realizada, cuáles fueron las fechas en las que se hicieron, qué tipo de muestras recolectaron, de dónde. En la parte de metodología hacen un análisis más descriptivo de cómo fueron los métodos que utilizaron para analizar esas muestras, así también cuáles fueron la conservación que realizaron de las mismas, bajo qué condiciones. En el apartado de tabla de contenidos vamos a ver que indican más en profundidad cómo están estructurados y conformados los adjuntos de este conjunto de datos, qué significan cada una de las columnas, qué tipo de información contienen y cómo pensaron la estructuración de los mismos. Como ven, estos adjuntos se encuentran en estado embargado. Eso quiere decir que hasta la fecha que indicó el grupo de autoría, el acceso a los archivos adjuntos va a estar restringido. Es decir, que para acceder al mismo se debe completar el mismo formulario que vimos recientemente. Sin embargo, una vez finalizada esta fecha, van a ver que los adjuntos pasan a estar en acceso abierto. Es decir, que van a estar disponibles para su consulta y descarga por parte de los usuarios. Va. Ah, Agarra la barrita y baja. sí. Bien, problemas técnicos. Bueno, finalmente vamos a mostrar un ejemplo que es bastante solicitado o que es bastante pedido por correo electrónico principalmente, o que nos hicieron llegar mediante el formulario de inscripción en la parte de preguntas, que es cómo se conforma un conjunto de datos basado en una encuesta o en una entrevista. Este ejemplo pertenece al campo disciplinar de las humanidades, de las ciencias de la educación, y es una encuesta generada a docentes
de cierta carrera en específico de la Universidad Nacional de Entre Ríos, consultándoles por su experiencia en la docencia durante el tramo de virtualidad, por la pandemia, ¿no? En este caso vamos a ver que los autores indican cuál es la población de docentes, cómo es que se realizó el muestreo, de qué manera, cuál es el plazo de respuesta que dieron para estas preguntas. Asimismo, indican cómo está dividido y conformado el cuestionario y qué temáticas aborda o qué temáticas son las que quisieron investigar en este caso. Así, vamos a ver que contiene dos adjuntos que tienen tanto las preguntas como las respuestas a esa encuesta anonimizadas. Es decir, que si descargamos estos archivos, que como pueden ver están en acceso abierto, es decir, que están disponibles para su consulta, no vamos a contar con información personal de los sujetos que contestaron esta encuesta. De esta manera tienen que estar estructurados tanto encuestas como entrevistas, contener no solamente las preguntas que se hicieron a los sujetos participantes, sino también cuáles fueron las respuestas en ese caso particular. Bien, como vamos a ver ahora, hay más ejemplos que seleccionamos para la presentación, pero que por una cuestión de tiempo no podemos compartir. De todas maneras, los invitamos a que puedan acceder a los handles o que puedan acceder al repositorio y verlos más en profundidad para ver cómo están estructurados, qué tipo de archivos adjuntos tienen y cómo fue pensada o diagramada la investigación y plasmado en este conjunto de datos en sí. Bien, así llegamos al final del módulo. No sé si tienen preguntas. alguna pregunta. Respecto a... Respecto a lo que vimos recién. Sí. ¿Qué pasa con la confidencialidad? ¿Hay que subir entrevistas anonimizadas, por ejemplo? Sí, sí, en ese caso sí, ¿la querés contestar, no? ¿Qué? ¿La querés contestar? No, dale. Sí, en ese caso siempre se debe resguardar la privacidad, como dijimos en un principio, y la integridad de los sujetos. De todas formas, hay herramientas de anonimización, en el caso que sea más difícil hacerlo de una manera manual, que pueden acceder desde la nota que les compartimos, pero de todas formas sí no deben contener los datos personales como mail, teléfono, nombre, apellido, DNI o fecha de nacimiento exacta, algo que permita identificar a los sujetos unívocamente. Entre estas herramientas hay una en particular que se llama Amnesia, que tiene una zona, una sección en su sitio web que permite hacer una demostración a través del cual cargan un adjunto que puede ser en Excel, por ejemplo, o un texto y con determinados parámetros pueden ver que la misma aplicación lo que hace es blurear o tapar los datos que son sensibles o confidenciales. Así que esto igualmente, como ya se los comentamos antes, les vamos a compartir el acceso a esta noticia que está publicada, esta nota que está publicada en el repositorio, para que puedan explorar los distintos recursos que existen para la anonimización. Tengan en cuenta que a veces la anonimización no corresponde solamente a lo textual, sino que a veces son imágenes y que se requieren herramientas un poquito más sofisticadas, pero que sí, obviamente son necesarias para que sí pueda ser publicado un set de datos. De lo contrario, y esto es importante que lo sepan, no se publica directamente y sí son informados ustedes que no van a estar disponibles en acceso abierto, obviamente, ese es el de datos, por más que ustedes lo estén solicitando de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Los conjuntos de datos pueden tener algún grado de sistematización o deben presentarse crudos? Por ejemplo, en el caso de las encuestas, ¿se puede subir la sistematización de datos o solo la encuesta? Siempre es preferible que sea el dato más crudo para que se pueda luego procesar. A veces los datos crudos tienen un volumen, un peso digital que excede, digamos, las posibilidades técnicas, y a veces se compilan o se sistematizan por ello, pero cuanto más crudos los datos son mejor.
para poder ponerlos a disposición y para poder reutilizarlos. De todos modos, a veces la sistematización incluso es necesaria para una comprensión y ustedes pueden poner dentro de esas notas que tienen posible, o sea, esos campos donde tienen la posibilidad que los datos que se están incluyendo como conjunto de datos están sistematizados que sí cuentan con los datos crudos y que para ello es necesario hacer contacto con el grupo de investigación, ¿sí? Pero bueno, en general lo que más recomendamos es cuanto más crudo el dato, mejor. Buen día, ¿el código script para realizar algún procedimiento dado es dato de investigación? Sí, así es, sí, exactamente. ¿Seguimos? ¿Más? En el caso de las entrevistas cualitativas, ¿es posible subir solo fragmentos o subirlas completas? Lo mismo, o sea, si es un fragmento, o sea, si bien se puede reutilizar, no está la información, o sea, el dato completo, y cuanto más crudo, es más sustantivo, ¿sí? Así que una reducción de ese dato también es aceptable, pero el dato completo es recomendable. ¿Qué sucede con datos que fueron analizados en etapas donde éramos becarios o investigadores asistentes que eran manejados por los directores de grupos? Siempre y cuando ustedes hayan formado parte de un grupo de investigación, el banco de datos de investigación tiene un lugar para ustedes. O sea, desde ya que si esos datos, ustedes forman parte de la autoría y de la colaboración de esos datos, tengan en cuenta, y ahora lo vamos a ver, que Karen lo va a comentar, que en el autoarchivo del banco de datos, la subida de un set de datos es única, pero es compartida con todo el grupo de investigación. Por lo tanto, aquel que ha formado parte de un grupo de investigación como becario va a incluir también al resto de los participantes, miembros del grupo de investigación. Así que creo que contesto a la pregunta. No sé si algún detalle más también lo pueden, me pueden preguntar, nos pueden preguntar o pueden mandarlo por mail para más detalles. ¿Algo más? Que hay una investigadora que sube sus datos al repositorio de la Universidad Nacional de Rosario, ¿cómo puede linkearlo? Bueno, linkearlo, en realidad lo que tiene que suceder es que los vuelva a subir dentro del banco de datos de SIGEVA. Porque, digamos, para que podamos procesarlos en el repositorio y subirlos en el repositorio, debemos Debe constar el autoarchivo. exactamente, tiene que estar autoarchivado en el banco de datos de SIGEVA con ISET. O bien su sincronización, si es que el SIGEVA de la Universidad de Rosario y el SIGEVA con ISET pueden sincronizarse, también eso también es posible de hacer. No sé si eso está sucediendo con los datos de investigación, sí con la producción, como ya saben, pero bueno, esta es digamos, lo que recomendamos es que el set de datos esté subido previamente en el banco de datos de SIGEVA con ISET, para que podamos incluirlo. Y esto es importante. Si consultan la ley 26899 y su resolución, una de las indicaciones que dice es que tanto la producción como los datos de investigación pueden estar subidos en múltiples repositorios, no necesariamente tienen que estar en uno solo, pueden compartirse entre múltiples repositorios, pero sí lo que dice es que debe estar en el repositorio de la institución que ha sido la que ha financiado o la que digamos, con fondos públicos, un proyecto de investigación. Por lo tanto, lo que sí consideramos es que estén en más de un repositorio no es un problema, pueden estarlo, y siempre tienen que estar, si fue financiado por a través de fondos de la Universidad de Rosario, primeramente tiene que estar allí,
si fue financiado por CONICET, dentro de algún proyecto de investigación de CONICET, tiene que estar en CONICET también, ¿sí? De eso se trata. Y cuando es doble dependencia van a estar en ambos. Sí. ¿Qué se entiende por información creada? Bien, a ver, los datos pueden ser colectados o también pueden ser creados, ¿sí? Un equipo que genera determinados resultados, digamos, termina dando justamente por resultado un dato creado, ¿sí? Es un dato que surge de determinados parámetros, ¿sí? Ese es un dato creado. No sé si se refería a eso, información creada, pero bueno, estamos hablando de datos, no de información. Información es posterior a la creación de un dato o al relevamiento de un dato, ¿sí? Así que bueno, datos creados son aquellos que surgen, digamos, de A partir del trabajo. ¿Cómo? A partir del trabajo del grupo de investigación. Sí. Sí, bueno, el relevamiento, digamos, o la recolección de datos también surge del trabajo del grupo de investigación, pero el dato creado es aquel dato que no fue recolectado de algún lugar, sino que fue inducido a su creación, ¿sí? Por determinadas circunstancias, parámetros, por un equipo en particular. Equipo me refiero a equipo técnico, es un equipamiento tecnológico que genera un dato. A eso me refiero. Y ese tipo de datos muchas veces son datos muy caros, muy valiosos, porque a veces el equipamiento que puede dar como resultado ese dato, digamos, es muy caro, ¿sí? O puede generarse por única vez y no es repetible. Así que, bueno, los datos creados tienen también, bueno, obviamente los recolectados también, no todos son datos valiosos. Pero bueno, en particular tengan en cuenta que el valor, digamos, material de los datos a veces es muy alto. Sí. Y bueno, nada más, ¿deben cargarse datos de investigación de más de 10 años? Depende, la temporalidad de los datos no tiene que ver con cuándo fueron creados o recolectados, tienen que ver si quien lo está subiendo o el grupo quien lo está subiendo formaba parte del organismo, es decir, lo que nosotros consideramos para que pasen al repositorio es que la fecha de alta y la fecha de baja de quien lo está subiendo corresponda a la fecha de recolección o de creación de los datos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar dentro de los parámetros o del alcance que manifiesta la ley, ¿sí? No tiene que ver con la antigüedad de los datos, pueden compartir datos de hace 20 años, 15 años y formaban parte del organismo. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya arrancamos con la parte de autoarchivo. Bien, ahí vamos con Karen entonces, gracias. Bien. Desde el momento en que el conjunto de datos es autoarchivado en el banco de datos de SIGEVA hasta que este es publicado en nuestro repositorio de datos, transita diversos procesos. Y cuando se ha desarrollado el formulario para poder describir los conjuntos de datos, se incluyeron nuevas funcionalidades que nos permiten poder mejorar la descripción y luego la citación e indexación de estos conjuntos de datos. Entre las nuevas funcionalidades que se incluyeron, encontramos que son registros únicos, es decir, un solo autor debe autoarchivar el conjunto de datos en su banco de datos de SIGEVA y si pertenece a un equipo de investigación, este deberá asociar el nombre de los investigadores o colaboradores que sean personal CONICET. De esta manera, al asociar, llegará una notificación a las personas asociadas y ellos admitirán o rechazarán que su nombre sea asociado a este conjunto de datos. La siguiente es que estas fichas son de edición colaborativa, es decir, todas las modificaciones que se realicen dentro del banco de datos impactarán en el banco de datos de los otros autores que fueron asociados. También tenemos como nueva funcionalidad la georreferenciación, es decir, nos da la posibilidad de asociar lugares al conjunto de datos a partir de nombres
puntos geográficos, coordenadas geográficas que pueden ser decimales o graduales, mediante puntos o polígonos. También se incluyó, a diferencia de los otros formularios de otros tipos de documentos que también se pueden autoarchivar en el banco de datos de SIGEVA, podemos destacar que cada uno de los campos que conforman esta ficha o formulario cuenta con una ayuda contextual que nos brindará mayor información para poder completar el campo que se está mencionando. También se incluyó un historial de cambios, es decir, que todas las modificaciones que se realicen podrán ser enlistadas en este historial, en donde se podrán observar qué cambio se realizó, fecha y hora de estos cambios, y más detalle del cambio que se ha realizado y quiénes los han realizado. Esto se puede observar en todos los bancos de datos de los autores que conforman la autoría de este conjunto. También tenemos una capacidad de 2 GB por peso de archivo. No hay un límite de cantidad de archivos, sino un límite de peso. En el caso de que se quiera archivar adjuntos que sean más pesados que 2 GB, se deben contactar a nuestra mesa de ayuda para que podamos guiarlos para poder, primero, que estos archivos sean podidos autoarchivar o guiarlos para poder comprimir en el caso de que se pueda realizar. Y por último, un sistema de notificaciones que fue mencionado anteriormente, es decir, todas las modificaciones que se realicen serán notificados en el banco de datos de todos los autores o colaboradores asociados. Y además recibirán una notificación en el momento en que fueron asociados sus nombres en este conjunto de datos. Bien, ¿cómo es el circuito de publicación? En primer momento, el autoarchivo es el primer paso. Como dijimos, tiene que ser autoarchivado una única vez y asociar al grupo de colaboradores. El formulario es colaborativo, por lo que cualquiera que realice alguna modificación impactará automáticamente en el banco de datos de los otros investigadores, previa notificación y aceptación de estos. Tenemos más validaciones y controles. Por ejemplo, una validación que mencionó Lore es la de la fecha, es decir, que solamente podremos procesar los conjuntos de datos que se encuentren dentro del alta hasta la baja de los investigadores, no anteriores y no posteriores. Luego de pasar por la etapa de autoarchivo, llega al momento de la curatoría, que en este momento se realiza desde la Oficina Técnica Central, pero después se han incluido los curadores, miembros de la Red Federal de Curadores. En este momento, en esta etapa, se realiza la rectificación de los metadatos para que cumplan con los estándares de indexación que permitirá ser cosechado por diferentes sistemas que nos indexarán posteriormente. En este proceso se van a respetar siempre el tipo de licencia o el tipo de acceso que el equipo o el autor decida aplicar a este conjunto de datos. Nosotras, justo en esta etapa es en donde nos vamos a contactar en el caso de que se requiera realizar en alguna modificación en el conjunto de datos para poder publicarlos. Luego de que el conjunto de datos ya se encuentre listo para ser publicado, se realizará que automáticamente este conjunto de datos va a obtener un enlace persistente, que aunque se realicen modificaciones en los conjuntos de datos, no cambiará, siempre va a ser el mismo, y es el que ustedes podrán compartir con las editoriales en caso de ser solicitado, compartir con colegas o a usuarios interesados. Y principalmente todos los adjuntos que sean autoarchivados tendrán una preservación. La función principal es preservar a largo plazo y de manera segura.
Pero como se dijo anteriormente, los conjuntos de datos se encuentran vivos, es decir, que se van actualizando constantemente. Por lo que, aunque estos hayan sido publicados, también se podrán modificar post publicación para ir actualizando. Se realiza de la misma manera que cuando se ha autoarchivado, se ingresa al fichero, se realizan las modificaciones y se enviará las notificaciones, como se dijo, a todos los miembros que conforman el desarrollo de este conjunto de datos para notificar que se ha modificado. Y también nos llegará a nosotros para poder realizar el pasaje de estas modificaciones al conjunto de datos que ya se encuentra publicado. Es decir, que este proceso es cíclico y constantemente se puede ir cambiando. Bien, voy a mostrar, antes de pasar a la demostración del ingreso a la bandeja, donde pueden realizar el autoarchivo, les voy a mencionar cuáles son las ventajas de autoarchivar este conjunto de datos. Primero y principal, que se obtiene un identificador persistente que siempre va a ser el mismo y es seguro. Se van a optimizar los recursos y sistemas y procesos, es decir que agilizamos el proceso de autoarchivo, ya que al realizarlo una sola persona evitamos que este conjunto de datos se duplique y al ser de formulario colaborativo todos van a poder modificar sobre este, impactando en el conjunto, en el banco de datos del resto de los autores. Son únicos, como dije, desde el origen, desde la creación de este conjunto de datos. Facilita también su citación para su posterior indexación y citación. Se preservan todos los adjuntos a largo plazo y de manera segura. Y posteriormente podrán visitar las estadísticas de estos conjuntos de datos, como por ejemplo cuántas veces fue visitado, cuántas veces fue descargado, o el impacto que este conjunto de datos generó en los usuarios interesados. Bien, a continuación voy a ingresar al banco. Bien, ingresamos, vamos hacia nuestro usuario banco de datos de actividades. Bueno. Bien, como verán, en este caso, en primera instancia, si yo ya fui asociado a un conjunto de datos, aparecerán las notificaciones. Este sistema de notificaciones lo podrán ver de esta manera. En el caso de que yo quiera verlo después, todavía no quiera acceder a esta bandeja, pongo continuar y ahí voy a mi banco de datos para poder modificarlo. El conjunto de datos tiene su propia sección para agregar. Voy a ingresar en nuevos y se abrirá el formulario. Este formulario, a diferencia de los otros tipos de datos, podemos encontrar que está encabezado por las preguntas principales que tengo que tener en cuenta antes de realizar el autoarchivo. Pero también tenemos otras recomendaciones además de leer este formulario. Recordar que cada uno de los campos cuentan con sus ayudas contextuales, que al seleccionarlos abrirá la información con la data importante para completar el campo en per se. También tengan en cuenta que ya contamos con, como se ha mencionado anteriormente, con videos tutoriales, manuales, y dentro del sitio tenemos publicadas las diferentes notas con diferentes temáticas, como por ejemplo título, tipos de accesos, la anonimización y extensiones de los archivos. Ya eso se encuentra publicado, así que lo pueden visitar. Bien, además de esto, tengan en cuenta de ya tener preparado una descripción de este conjunto de datos y un resumen para poder agilizar este proceso. Bien, en primera instancia tenemos el campo de autores,
que se completa de la misma manera que con los otros tipos de documentos, artículos, capítulos, libros, etc. Se agregan de la misma manera, los que son externos se realizan de manera manual y los que sean personal con ISET se pueden encontrar en el listado a través del quiz si lo tienen, si no, al completar los campos aparecerá un listado y seleccionarán el correcto. Este formulario además incluye el campo de colaboradores que se puede agregar a personas que no están dentro de la autoría, pero sí cumplieron un rol importante para la construcción de este conjunto de datos. En este campo también, al seleccionar un colaborador que sea con ISET, también podrá ser asociado y podrá realizar modificaciones dentro de este conjunto de datos. Seleccionan la opción y completan con el nombre. Bien, el siguiente campo que tenemos es el de producciones y servicios. En este campo es en donde se pueden asociar a las producciones que ya tienen autoarchivadas en el conjunto, en el banco de datos de SIGEVA. Como es, si este conjunto de datos dio a la creación de una tesis, de un artículo, de un capítulo, de un libro, es en este campo en donde pueden asociar esas producciones que ya están autoarchivadas a este conjunto de datos. Se puede asociar una o cuantas producciones estén relacionadas al conjunto de datos. Agregamos y podemos utilizar todos estos filtros. En este podrán notar todas las producciones que se pueden asociar. Seleccionamos una, si seleccionamos este campo, aparecerán todas las producciones que estén cargadas en ese tipo de documento. Pero si no, pueden buscar a través de título o fecha de publicación. Completan y agregan. Bien, el título del conjunto, acuérdense que es importante para la citación e indexación, por lo cual debe ser lo más descriptivo posible para explicar de qué se trata este conjunto de datos. Fecha, el siguiente campo es de fecha, en donde pueden seleccionar la fecha de creación de este conjunto de datos o la de recolección. Pueden marcar una fecha o pueden completar con un rango. Se puede respetar día, mes, año, se puede poner mes, año solamente, o directamente el año en que fue creado o recolectado este conjunto de datos. Siempre, como se mencionó anteriormente, tengan en cuenta que para que el conjunto de datos pase a la etapa de procesamiento en la curatoría, este debe estar dentro de la fecha de alta y baja del investigador o el equipo de investigación, para que pueda llegar y que lo podamos procesar. Tengan en cuenta que también todos estos campos se pueden modificar, es decir, se puede agregar una fecha dentro del alta y una vez publicado el conjunto de datos, se puede modificar a la fecha que sea realmente la de creación o recolección. Idioma también, le eligen los campos. Y este también es el de georreferenciación, es decir, podemos asociar este conjunto de datos a un lugar. En el caso de que el conjunto de datos no querramos asociarlo, se puede elegir la opción de sin localización geográfica y se explicará brevemente por qué no se ubica, pero si queremos asociarlos a un lugar con localización geográfica. Permiso. Sí. Importante no es si queremos o no queremos un detalle, ¿no? Pero esto tiene que ver con que obviamente hay set de datos que no tienen una localización geográfica, ¿sí? El análisis de un teorema y que da una serie de valores y todo eso, bueno, no tiene una localización geográfica. Hay set de datos en particular que no tienen. Entonces, nada, esto Sí. tiene que ver con eso, más que con una decisión, ¿sí? Por supuesto, todo lo que está comentando Karen y el detalle que está dando aporta justamente a que tengamos en cuenta que todos los campos que vinculen o que describan en detalle el set de datos
deben estar descritos, ¿sí? Es decir, consideren que todos los campos que tienen que estar completos. Esto tiene que ver con la reutilización del set de datos, tiene que ver con la indexación de los sets de datos en los distintos buscadores, y cuando hablamos de buscadores, después lo va a comentar también Lourdes, hablamos de buscadores como Google Data Search, ¿sí? Que es como el Google Academic, que indexa todas las producciones, está el Google que indexa los datos de investigación, que no es muy conocido, pero está siendo cada vez más nutrido, ¿sí? Sí, ahora sí, Carmen, perdón. Bien, al seleccionar la opción con localización geográfica, veremos que se pueden asociar los lugares a partir del nombre del lugar en específico, lo completaríamos y nos traería la información. También se puede asociar a través de un punto en particular con el formato de punto decimal o en grados, completando los espacios. O si queremos enmarcar una región, podemos ir agregando diferentes puntos también seleccionamos si lo queremos poner en puntos decimal o grados y completando. Se puede agregar cuántos puntos sean necesarios para enmarcar esta región que estará asociada al conjunto de datos. Importante, nada, se los comento como para que haya más, que se empiecen a acostumbrar, ¿sí? Que la ayuda está disponible, que qué tienen que poner en cada campo, está al alcance de la mano, no tienen que ir a ningún lugar. Hemos tratado de ser lo más descriptivos en las leyendas, que estén legibles. Fíjense que este es un formulario bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en el banco de datos en general. Hemos considerado muchos aspectos que tienen que ver con la usabilidad, que ojalá que podamos trasladar a otros formularios del banco de datos, pero sí tengan en cuenta que muchas de las leyendas que están formando parte de un formulario del banco de datos no se ven y no se pueden decodificar. Acá hemos tenido eso en cuenta, hemos hecho leyendas grandes, disponibles, accesibles, así que antes de hacer preguntas que tarden un día, 2 días en responderse, consulten todo lo que tengan al alcance de la mano. Verán que muchas de estas ayudas contextuales también tienen enlaces que nos dirigirán a más información para completar la que ya tiene la ayuda, a que mucha de esta información se encuentra en nuestro sitio, pero aportan también al completado de los metadatos. Bien. Financiamiento. Se pueden agregar una o más organismos que han financiado. Los campos son alfanuméricos, por lo cual podrán completarlos con número, letras y signos en el caso de ser necesario, para incluir a todas las instituciones que aportaron en el financiamiento de la creación de este conjunto de datos. Versión, por defecto tenemos esta, que indicaría que esta es la primera versión del conjunto de datos, pero también si quieren saber otro tipo de versiones pueden dirigirse con la ayuda contextual para poder interiorizarse más en qué tipo de versiones existen o son más utilizadas en el ámbito digital. Bien. Identificadores alternativos. En este campo vamos a enlazar los conjuntos de datos si estos ya fueron publicados en otros repositorios o en otros sitios. Entonces, elegiríamos el tipo de identificador y pegaríamos el enlace a esos sitios para que en el momento de que el conjunto de datos sea publicado se pueda dirigir también a esos lugares. Acá, tomando la consulta que hacía algún participante del público, que lo que preguntaba era si ya lo había depositado, cómo hacía para linkearlo. Bueno, este es el espacio donde pueden linkear el handle o el DOI, porque muchas veces entre los repositorios podemos sumar o agregar valor respecto a las funcionalidades que provee cada repositorio. Es decir, cuando estamos autoarchivando en el banco de datos, describiendo el set de datos que estamos autoarchivando, y le agregamos aquí el identificador, cuando migremos al repositorio y este sea publicado, va a poder consultarse el set de datos, no solamente en el
repositorio con ISO digital, sino que haciendo clic desde acá se va a poder migrar directamente al repositorio, por ejemplo, en este caso, que hacía la consulta de la Universidad Nacional de Rosario. Y es muy probable que la Universidad de Rosario provea más valor, ofrezca más valor u otros servicios en el repositorio que el CONICET digital y viceversa, ¿no? Entonces es muy importante y complementa un montón en la reutilización de los datos de investigación. Bien. Seguido tenemos el campo de resumen, en donde volcarán los contenidos importantes del conjunto de datos, pero también apoyando a este campo tenemos el de descripción, en donde podrán describir, por ejemplo, de qué manera se obtuvo la recolección de los datos crudos para poder construir este conjunto de datos, o los métodos o contenidos de qué se trata, pueden hacer la explicación, seleccionan el tipo y acá pueden escribir también, es un campo alfanumérico, se pueden incluir diferentes caracteres. Se pueden agregar varias, no es un solo tipo de descripción, sino que se pueden enlistar varios tipos. Si en el caso de que quieran agregar un método, pero también una tabla, se puede incluir también en este campo. El campo de clasificación y palabras claves es el mismo que el de los otros tipos de documentos. Ustedes seleccionarán el área de conocimiento al que pertenece el conjunto de datos y las palabras claves que nos ayudarán en la búsqueda de este conjunto de datos en nuestro buscador o en donde fuimos indexados. Bien, adjuntos. Se puede hacer la carga masiva, es decir, seleccionando de varios archivos a la vez y cargarlos todos juntos, o se puede realizar la carga de manera individual, archivo por archivo, agregando y de acá en su servidor lo podrán cargar. Una vez adjuntados los archivos, tenemos que asignarle un tipo de acceso y licencia en el caso de ser indicado. Como se explicó anteriormente, si seleccionamos el tipo de acceso abierto, esto permitirá observar la descripción de todos los metadatos y además se podrá descargar libremente los adjuntos. Verán que como todos los campos tienen ayuda contextual, podrán identificar bien qué significa cada uno de los tipos de acceso. Al seleccionar el acceso abierto o el acceso embarcado, además tenemos que seleccionar el tipo de licencia, que nos permitirá indicarle al usuario que esté interesado de qué manera debe ser citado este conjunto de datos y además cómo debe ser utilizado en este caso. Para saber el tipo de licencias también podemos dirigirnos acá. Tenemos un documento en donde explicamos los distintos tipos de licencia que pueden aplicar y qué implica cada una de estas. El tipo de licencia es decisión del autor o el equipo de autores. Nosotros, en el momento de procesamiento, vamos a respetar esta decisión tomada por el equipo. Bien, una vez seleccionado el tipo de acceso y la licencia cuando se trate de acceso abierto o acceso embargado, le damos a guardar y este enviará la notificación a todos los autores que fueron asociados o a los colaboradores. Bien, ¿y cómo se ve esta notificación? De la manera que vimos cuando ingresé en el banco de datos de SIGEVA. Se verán de la siguiente manera. Cuando apenas ingresen al banco de datos verán que tienen una notificación y al ingresar a ver verán de qué se trata esta notificación, si fueron asociados o si se ha realizado algún tipo de modificación. Si ponen ver, podrán ver el detalle y aceptar o rechazar en el caso de que estén de acuerdo o no con las modificaciones que se realizaron. Pero en el caso de que no quieran verlo en este momento y continuar, esta todavía no se va a borrar la notificación. Se puede aceptar sin ver el detalle también. Bien. Si entramos a ver, ¿se ve? Sí. A ver. ¿Es que está cargado? Sí, se verá. Bien.
Como le dijimos anteriormente, cuando vemos, podremos observar que al final de los archivos aparecerá el historial de modificaciones. En este historial, como he dicho, podemos ver cuáles modificaciones se han realizado o si han aceptado autoría o no. En el detalle explica, por ejemplo, que esta colaboradora ha eliminado de su banco de datos, es decir, ha rechazado la autoría, por lo cual se ha notificado de que no va a ser parte y se va a eliminar automáticamente de su banco de datos. Pero no se va a eliminar el conjunto de datos, sino que rechaza la autoría en este caso. ¿Qué pasa cuando el conjunto de datos todavía no fue aceptado por uno de los investigadores? Este va a iniciar igual el proceso. Con que uno haya autoarchivado, ya inicia el proceso de curatoría. Es decir, este puede ir incluyéndose o autorizando una vez publicado. No es que va a trabar y va a impedir que el conjunto de datos sea publicado, sino que lo podrá hacer con el tiempo y aparecerá su nombre asociado. Bien. Bien. Sí. Tengamos la otra. Ahí. Bien, para recordarles, entonces, antes de iniciar el autoarchivo, tengan en cuenta de leer las políticas del repositorio y también la reglamentación de las leyes. También tener en cuenta que cada uno de los campos cuentan con su ayuda contextual, que son importantes y nos aportarán información necesaria para completarlo. Que el título sea descriptivo, lo más descriptivo posible para que facilite su indexación y citación posterior. Y también verificar el alcance geográfico de la manera en que quieran realizarlo, que ya tenerlo preparado previamente al autoarchivo. También con el resumen completo, la descripción que vayan a realizar y que los formatos de los archivos que se vayan a autoarchivar sean reutilizables. De nuevo recuerdo que tenemos una nota en donde especificamos diferentes formatos y además en los videos tutoriales se mencionan otros. Bien, entonces si tienen alguna pregunta. Bien, bueno, solo vamos a mencionar el último módulo. Después de este vamos a abrir nuevamente el espacio de preguntas. En este módulo vamos a contestar el cómo reutilizar y citar los datos de investigación. La importancia de la reutilización y la citación de datos se basa en que ambas promueven la transparencia, la colaboración y el avance del conocimiento en todas las áreas disciplinares. Asimismo, que los datos estén disponibles y que exista la posibilidad de reutilizarlos, contribuyen a lograr una ciencia más abierta, más democrática y más accesible para toda la comunidad en general, generando de esta forma que se acorte un poco la brecha al conocimiento. Brevemente vamos a pasar a comentar cuáles son las ventajas de la reutilización y citación de datos. En principio es el reconocimiento del grupo de autoría, del grupo de investigación que llevó a cabo esa creación o recolección de datos. De la misma manera, se permite la transparencia y la reutilización, que los datos estén disponibles y que puedan ser reutilizados por otro grupo de investigación o por los usuarios, genera un intercambio mucho más fluido y también la posibilidad de que se mejore la calidad de esos datos. Al tener la posibilidad de poder ingresar y revisar las metodologías utilizadas, se pueden mejorar aplicando nuevos criterios o incluso generando nuevos datos a partir de ellos. Esto también evita la duplicación, tanto de esfuerzos como de tiempo. Si ya hay un conjunto de datos de la temática que estoy investigando, puedo reaprovecharlo y reutilizarlo, y de esta forma evito hacer el mismo proceso de recolección o de creación.
También se genera una mayor visibilidad tanto de la investigación como del grupo de autoría que haya llevado a cabo ese trabajo, y esto aumenta las posibilidades de citación. Es decir, al obtener, como hablábamos en el tema de tener un título descriptivo, al tener mayores posibilidades de visibilización y que se note el impacto de la investigación, aumenta asimismo la posibilidad de citación y de reconocimiento de los autores. Esto está ligado con la indexación del repositorio en otros metabuscadores como Google o Google Dataset Search, que es un buscador específico de datos de investigación de distintas plataformas, Base, Dacitar, que es la base del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, entre otros. Esto lo fuimos comentando, pero solo para dar un poco de contexto, las licencias de uso que utilizamos en el repositorio de datos, como así también en el repositorio de producción, son las licencias Creative Commons. Estas son un conjunto de licencias legales que permiten a los creadores de contenido, o en este caso al grupo de autoría, determinar cómo quieren compartir sus datos de una manera legal y segura, pero también determinar cómo quieren que esos datos sean reutilizados. Es decir, se establecen pautas para los usuarios que quieran reutilizar esos datos. La elección del tipo de licencia obviamente queda a cargo de cada miembro del grupo de autoría. De hecho, van a ver que este es un cuadro comparativo que hicimos desde el equipo de la oficina técnica sobre los permisos que otorga cada una de estas licencias. Van a poder acceder al mismo tanto desde el sitio web del repositorio de datos, como también de la ayuda contextual en la parte de usos y accesos, que es la que les mostró mi compañera recién. Bien, en este momento abrimos las consultas, si nos han llegado preguntas. Sí, mientras tanto les comentamos, estos son los recursos que fuimos comentando y que tienen disponibles todos para poder consultar, ampliar más información. Está el manual de autoarchivo de datos de investigación. La sección de ayuda en el sitio web del repositorio de datos tiene información específica de datos de investigación. Está la guía de videos tutoriales en el sitio web y en el canal de YouTube con CONICET Digital. Si quieren se suscriben, cada tanto vamos o actualizando o sumando algún nuevo tutorial. Notas especializadas y breves sobre datos de investigación en el mismo sitio el mismo sitio de repositorio de datos de investigación, en la sección novedades. Vamos subiendo todos los meses algún tema que tiene que ver con los datos de investigación, con la gestión de los datos, con la preservación, con la curatoría de datos. Siempre van a encontrar ahí, una vez por mes, información sobre esto. También les decimos que en la agenda CONICET, que se publica semanalmente, mensualmente vamos informando también acerca de novedades del repositorio de datos y del sistema de repositorios en general. Y además sepan que les va a llegar todo este material por mail, con el mail que se inscribieron al seminario y la encuesta de cierre, que siempre nos suma información para mejorar tanto los talleres como mejorar la gestión de los repositorios. Así que bienvenidos, que puedan completarlo, que se tomen 5 minutos. Y ahora sí, tenemos preguntas. ¿Qué pasa si las muestras del set corresponden a diferentes sitios geográficos? Se pueden agregar diferentes regiones o puntos geográficos de la manera que quieran utilizar, si desde nombre, desde punto o polígono, se pueden incluir varias regiones. Tengan en cuenta que uno de los campos que tiene la descripción geográfica es justamente nombre. Para que pueda ser relacionado ese punto geográfico o ese polígono geográfico con determinada descripción, lo que recomendamos es que nombre a ese punto, a cada uno de los puntos de una manera particular, y que en la descripción o en las notas detallen, describan que cada uno de estos puntos geográficos corresponde a tales características o a tales datos, ¿sí? Ahí va a mostrarles a qué me refiero. Por ejemplo, agregar un punto
Ahí el nombre, ustedes ahí le agregan a un punto, si querés hacer una práctica, ¿sí? Nombre 1, por ejemplo. Punto decimal, dejemos, ahí agregamos alguna latitud y longitud, pongan 34.6, menos, más, lo mismo, como para que vean la secuencia de carga de cada una de las localizaciones geográficas que pueden ser múltiples. Ahí le damos a agregar. Bien, ahora podemos agregar una nueva, ahí estamos. Desde nombre, por ejemplo. Desde nombre, por ejemplo, Tierra del Fuego, bueno, ahí está haciendo cualquier cosa. Ahí. Ahí está. Bien, ahí te la Se puede propone. incluir. O también se puede incluir Agregar. también por... Bueno. Perdón. Ahí le agregamos. Entonces van a ver, un poquito más arriba, tenemos ahí el punto que localizamos primero, el nombre que localizamos después, podemos agregar más puntos, podemos agregar más polígonos. Sí, sí, sí. Se pueden incluir todas las regiones que comprendan a este conjunto de datos, varias a la vez. Bien, creo que contestamos, ¿no? Sí. Bien. ¿Hasta qué volumen de datos pueden subirse? ¿Qué pasa si los archivos pesan más de 200 gigas? No, 200 gigas no. Bueno, gigas. Son 2 gigas por adjunto, ¿sí? No tenemos un límite total, pueden ser 10 de 2 gigas, 50 de 2 gigas, si el límite está puesto por adjunto. En el caso que supere este volumen digital, lo que les pedimos es que nos escriban solicitando... A repodatos@conicet.gov.ar, nos escriben, nos mencionan la cantidad y nosotros la podríamos guiar en el autoarchivo. Tenemos que hacer Como unas habilitaciones. sí. Se debe analizar el caso y no le vamos a decir que no, pero necesitamos guiarlos en el autoarchivo. Como se dijo, no hay un límite de cantidad de archivos, sí un límite de peso. ¿Se pueden editar los datos subidos? ¿Se pueden agregar o retirar información una vez cargados? Sí, una vez publicado el conjunto de datos se puede realizar las modificaciones de todos los campos, siempre notificando al resto de los autores o colaboradores y también nos llegará la información a nosotras para que podamos aplicar. Pero como los conjuntos de datos se van innovando y cambiando, progresando, no quedan fijos una vez publicados. La notificación a los demás miembros del grupo de investigación es automática, ¿sí? Es decir, cuando algún miembro que ya aceptó que es parte de ese conjunto de datos hace alguna modificación y la guarda, automáticamente le va a llegar un mensaje a la bandeja que mostró Karen hace un ratito, diciendo que hay una modificación en ese conjunto de datos. Esa modificación va a permanecer. Los demás miembros del grupo de investigación van a estar informados. Si quieren también la pueden cambiar, la pueden modificar. Todo esto va a ir quedando en el historial de modificaciones del set de datos y todas estas modificaciones van a ir siendo informadas a cada uno de los miembros del equipo de investigación de manera automática. Si tengan en cuenta que si hay algo en lo cual no están de acuerdo, obviamente está bueno que puedan comunicarse por fuera del formulario. Pueden hacer todas las modificaciones que quieran, pero no da que estén uno cambiando lo mismo que el otro, ¿sí? Por Así ejemplo, que les invitamos a que también... en este caso vemos un cambio, una modificación de filiación en uno de los autores. Es decir, cada uno de los campos puede ser modificado post publicación. Así es. Bien. Bueno, se pueden modificar las fechas de embargo, una vez que se estableció ya no se pueden modificar. Y dentro de esa misma pregunta, ¿qué nos asegura que en algún momento se den de baja los embargos y quede todo a disposición? Eso va a pasar tarde o temprano porque el embargo justamente una de las cosas que pide es la fecha de apertura. Así que si está embargado, se tiene que especificar hasta qué fecha. ¿Cuándo finaliza el embargo? Para que esté eternamente cerrado,
tienen que elegir restringido, o sea que el acceso restringido cuando no se abre nunca. El embargo sí o sí va a tener que incluir una fecha de finalización del embargo y ahí automáticamente va a quedar abierto. Si quieren modificar esa fecha de embargo, lo pueden hacer, la pueden extender, la pueden acortar, no hay problema. Bueno, ¿qué pasa si alguno de los investigadores del grupo no pertenece más a CONICET? ¿Verdad? Si perteneció durante el proceso en que ha sido creado el conjunto de datos, será incluido y será notificado. Pero si se está dado de baja, no. Mientras uno de los Sí. investigadores, mientras uno de los autores forme parte de la creación y de la recolección de datos de investigación, el set de datos va a pasar. Si todos se van, si no queda ningún miembro formando parte del grupo de investigación, sí lo han sido y sí han formado parte del grupo de investigación en un lapso. Por lo tanto, ese set de datos va a permanecer en el repositorio para siempre. O sea, por más que los investigadores, los becarios o el personal de apoyo ya no pertenezcan al organismo, el set de datos ha surgido y fue creado mientras sí lo estaba. ¿Qué otra pregunta tenemos? Si se pueden modificar los archivos adjuntos, por ejemplo, si se van agregando nuevas muestras o nuevos datos. Sí, exactamente. Se pueden agregar, eliminar, modificar, actualizar todos los archivos que fueron adjuntados. Lo que sí recomendamos en estos casos es que le asignen una versión, ¿sí? O sea, si hay algún cambio sustantivo, como los adjuntos, es decir, si el adjunto es reemplazado directamente por otro, es recomendable que puedan incluir una versión nueva para que el usuario final sepa que si ha descargado en su momento ese set de datos, bueno, ahora tiene una diferencia, ¿no? Que es una nueva versión. Ahí lo que les comentaba antes Karen, que está mostrando, que justamente habla sobre las versiones, lo que hicimos fue nada, mostrarles cuándo es una actualización de versión, o cuándo es una release, o cuándo es una no actualización completa, sino semicompleta, ¿sí? Tiene que ver con la forma de nombrar semánticamente una actualización de adjuntos o de información sustantiva de un conjunto de datos, en este caso en particular. Tengan en cuenta que lo que se está mostrando en Semver viene, digamos, el origen de esto son las actualizaciones de informática, ¿sí? De programación y todo eso, pero que es utilizada hoy para versionar objetos digitales, como por ejemplo el conjunto de datos. ¿Qué más tenemos? ¿Se pueden subir archivos de audio? Sí. Sí, tenemos la posibilidad, o se tiene la posibilidad de múltiples formatos, extensiones, prácticamente todas, menos, como les comentaban antes las chicas, las que tienen que ver con ejecutables, o sea, .exe no, y justamente PDFs no, porque los PDFs no son editables. Sí. Las citas a los conjuntos de datos son indexadas de alguna manera. ¿Cómo saber si un conjunto de datos ha sido utilizado muchas veces? Bien, en cada ficha tenemos la posibilidad de revisar las estadísticas de descarga, por ejemplo. ¿Qué más decía sobre la citación? Espera, no te vayas de ahí. Creo que es esto. Ahí pueden ver un formato, digamos, no sé, sugerido, un formato sugerido de citación. Esa es la forma, digamos, que nosotros sugerimos que pueden ser citados, citado un conjunto de datos, ¿sí? Eso digamos, se crea automáticamente y lo que tienen que hacer es copiar y pegar, ¿sí? Podríamos poner el botoncito de copia y de copiar. ¿Bajas un cachitín? Bien, estadísticas que lo tenemos por allá. Bien, acá tiene la cantidad de veces que fue visualizado esta ficha en particular. Por el momento no ha sido descargado. No sé si esto está Está embargado. embargado, así que no va a poder descargarse, pero ahí tiene
Fueron 92 veces visualizadas. Ahí abajo tienen quiénes, desde dónde se han visualizado los datos, ¿sí? Argentina, Holanda, Estados Unidos, Chile, Colombia. Eso es la localización de los usuarios que los han visto. Aquí están por ciudades. Bueno, esta es información que hoy automáticamente el sistema les da en la plataforma misma respecto al comportamiento que ha tenido el usuario dentro de su ficha de conjunto. Este es el caso del que está en acceso abierto, Sí, que se pueden la descarga. observar las descargas que ha tenido. Ahí está, por ejemplo, ese es un caso interesante, es la encuesta docentes en la época de pandemia que habíamos hablado antes, y ahí pueden ver toda la información. ¿Qué más tenemos? Respecto a la obligatoriedad Actualidad. del depósito de datos, ¿qué consecuencias habría de su incumplimiento? Es decir, no depositar los datos. Bien, por ahora es moral, simplemente, más adelante va a ser sancionable, no sabemos, ya sea la sanción está aplicada directamente en la normativa, ustedes pueden ver que dice que quienes no depositen tanto la producción como los datos de investigación en un repositorio institucional, no serán seleccionados para el financiamiento de fondos públicos en futuras investigaciones. Esto hasta el momento no ha sido aplicado en ningún caso, pero la sanción existe. De todos modos, nuevamente digo lo mismo, creo que la sanción tiene que ver más que nada con la conciencia de la reutilización de los datos, de acortar la brecha de conocimiento, todo aquel producto que ha sido, digamos, financiado con fondos públicos, tiene que retornar de alguna forma a la sociedad. Esta es esto es lo que puedo decir respecto a lo que es lo obligatorio, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una ley, en muchos países la ley no existe y así todos los datos de investigación son compartidos. Nosotros necesitamos una ley para que esto suceda. Sí, ¿tenemos más? Sí, una más. Cuando se van agregando sucesivos datos a un mismo set, por ejemplo, actualización anual, ¿qué fecha de recolección se pone? ¿Se puede indicar cada una de esas fechas en un mismo set? Bien, bueno. Se debe colocar la primera, desde el momento en que inició la recolección. No, la fecha no se va actualizando a medida que va actualizando los archivos, sino desde que se inició la creación o la recolección del conjunto de datos. Y el asta, sí se puede mover. Sí, el asta sí. El asta sí es una fecha que pueden modificar. No sé si estamos respondiendo, Eva. Era bastante completa esa pregunta. ¿Querés Sí. leerla de nuevo? Cuando se van agregando sucesivos datos a un mismo set, por ejemplo, el de actualización anual, ¿qué fecha de recolección se pone? Bien. ¿Se puede indicar cada una de esas fechas en un mismo set? Bien, se va corriendo la fecha de hasta, ¿sí? O sea, el inicio comenzó con alguno de los adjuntos y lo que se va moviendo es la fecha de finalización. Bien, ¿tenemos más preguntas? No. Buenísimo, bien. Bien. Bueno, estamos terminando 12 menos 20 pasadas. Les agradecemos mucho la participación de todos. Este seminario va a quedar grabado, como les decíamos. Quienes no han podido participar y ustedes sepan que les hubiera interesado, pueden compartirlo. Les vamos a enviar, como les dijimos, un mail en un ratito para que puedan finalizar, para que puedan completar la encuesta. Y desde ya quedamos absolutamente a disposición a través de los links que tienen ahí dentro del QR y el mail de repodatos@conicet.gov.ar para cualquier pregunta que se les ocurra luego de habernos escuchado. Y bueno, los esperamos con su set de datos en el repositorio, en el banco de datos primero, para luego que tengan disponibles su set de datos dentro del repositorio para que podamos darlos a conocer, para que puedan ser consultados o también simplemente para que tengan la ficha de sus datos, de sus conjuntos de datos centralizados en un mismo lugar, lo cual también es una de las ventajas que ofrecemos, que esté todo centralizado, tanto los datos de investigación como la producción científica en un mismo lugar.
Así que bueno, les agradecemos, gracias equipo también, gracias a los juradores que también están formando parte de este seminario. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por participar. Gracias.